Son las 10. Pues bueno, bienvenidos todos. Muchísimas gracias por dedicarnos un ratito esta mañana. Vamos a tratar de que sea no demasiado y que realmente, en fin, merezca la pena. Pensamos que tenía mucho sentido a estas alturas pues poder tener un encuentro con nuestro presidente, que estará acompañado por nuestro director general, Martín Sellés y Humberto Arnés, con el objetivo un poco de poneros al día de cómo estamos viviendo desde la industria farmacéutica la pandemia y cómo estamos un poco respondiendo a ella, contribuyendo, trabajando también con la administración. La idea, pues, si os parece, es que Martín nos ponga un poco al día, un poco las claves de la actualidad y luego pues podamos abrir con vosotros pues tranquilamente un diálogo, un turno de preguntas. Como estábamos diciendo, es bueno, si os parece, que dejemos solo las cámaras de Martín y de Humberto para que vaya más fluido el Webex. Deciros que tenemos un chat, como sabéis, a disposición. Os rogaría que los que queráis formular preguntas me vayáis simplemente pidiendo palabra para luego pues poder ir dándoos la palabra y ya ahí pues intervenís, os presentáis y hacéis la pregunta que consideréis, simplemente para que haya un poquito de orden, nada más. Así que, bueno, sin más, muchas gracias de nuevo y Martín, adelante, tienes la palabra. Muchas gracias. Muy bien, gracias Paco. Buenos días a todos. Gracias por atender a esta videoconferencia en estas circunstancias tan complicadas. Espero que todos vosotros y vuestros seres queridos estéis bien, todo lo bien que se puede estar en estas circunstancias donde claramente la salud es una vez más lo más importante. Gracias y enhorabuena también por el excelente trabajo que estáis haciendo durante esta crisis en un entorno tan nuevo y retante para todos y cada uno de nosotros, ¿no? En primer lugar, me gustaría, por supuesto, agradecer la gran labor de los profesionales sanitarios que están arriesgando sus vidas por todos nosotros. Siempre hemos valorado su trabajo, pero ahora les vamos a estar eternamente agradecidos por su actitud ejemplar, ¿no? Son un ejemplo para todos nosotros y desde luego nuestras más sinceras condolencias a las familias de los profesionales sanitarios que han perdido la vida en esta crisis. Todos estamos con esas familias y ojalá que lo puedan llevar lo mejor posible. Sabéis que nuestro sector farmacéutico es uno de los sectores esenciales durante esta crisis y como consecuencia de ello, están siendo para todos nosotros semanas intensas, semanas complicadas, digamos que de mucho estrés y mucho trabajo por los muchos frentes que tenemos que atender para que los pacientes habituales tengan sus medicamentos todos los días y para que los pacientes afectados por el COVID puedan ser tratados lo mejor posible. Con estas premisas nos gustaría empezar compartiendo con vosotros lo que han sido nuestras prioridades durante estas 8 semanas y luego entramos en todos los detalles que consideréis oportuno e intentaremos responder a todas vuestras preguntas. Una prioridad ha sido asegurar que las 82 plantas de producción de medicamentos que tenemos en nuestro país funcionaban todos los días a pleno rendimiento. Lo hemos conseguido gracias a que teníamos planes de contingencia robustos que nos han permitido ir superando los problemas que iban surgiendo en el día a día. Unas veces eran la falta de EPIs, otras veces era
la falta de test para confirmar que un trabajador estaba o no infectado, etcétera. Pero todo eso se ha ido solucionando en el día a día y podemos afirmar que las plantas han funcionado a pleno rendimiento. Es de destacar también que han habido varias compañías que han sido capaces de adaptar aquí en nuestro país sus plantas de producción para producir productos esenciales, medicamentos esenciales para el tratamiento del COVID. Plantas de producción que han estado produciendo hidroxicloroquina día y noche, plantas que han producido medicamentos necesarios en las UCIs, medicamentos necesarios para intubar a los pacientes. Se ha trabajado día y noche en perfecta coordinación con la Agencia Española del Medicamento para entender cuáles eran las necesidades en cada momento y adaptarnos a esas necesidades. La colaboración y la coordinación entre las compañías y la agencia ha sido realmente ejemplar. Otra prioridad ha sido asegurar que los medicamentos que se producen fuera de nuestro país llegaban a nuestro país adecuadamente y sin retrasos. Sabéis que en un entorno de guerra como el actual no podemos dar nada por hecho, nada es fácil. Han habido países que han intentado aumentar sus stocks de medicamentos, de determinados medicamentos, considerablemente, y si eso se hubiera permitido, otros países se podían quedar sin medicamentos. Las compañías han sido firmes y han distribuido el producto existente en función de los consumos históricos de cada país, sin permitir el acopio de producto por parte de ningún país. También ha sido una prioridad el tener una buena coordinación y colaboración entre todos los agentes de nuestro sistema sanitario para garantizar el correcto abastecimiento de los medicamentos. Coordinación entre las compañías farmacéuticas, la distribución, las farmacias de retail, los hospitales, las farmacias hospitalarias, coordinación y colaboración para evitar acopios por parte de cualquiera de estos agentes y asegurar que cada paciente tenía su tratamiento para el mes siguiente. Tuvimos unos días de una cierta crisis porque algunos hospitales empezaron a dar a los pacientes medicación para 2 o 3 meses y eso podía suponer que otros pacientes se quedaran sin tratamiento. La situación se recondujo rápidamente y todos los pacientes han tenido la medicación que necesitaban, la medicación que estaban tomando regularmente. Ha habido una buena coordinación entre el Ministerio, la agencia y todos estos agentes que he citado anteriormente. Hemos tenido teleconferencias semanales con todos los agentes y con la Agencia Española del Medicamento para identificar los problemas y buscar rápidamente las soluciones más adecuadas en cada momento. El resultado final de todo este trabajo es que los 25 millones de pacientes que toman medicamentos a diario en España han tenido cada día sus medicamentos. Hemos cumplido, por tanto, con los 25 millones de españoles que toman cada día al menos un medicamento. Los pacientes diabéticos, los pacientes con cáncer, los pacientes con enfermedades mentales, todos han tenido con normalidad sus medicamentos. Eso es muy importante porque hemos evitado recaídas y rehospitalizaciones que hubieran colapsado más los hospitales que ya estaban a un alto nivel de ocupación. También comentaros que hemos colaborado con las comunidades autónomas y hospitales concretos para llevar ciertos medicamentos al domicilio de los pacientes para evitar que los pacientes o sus familiares tuvieran que ir a los hospitales
a por la medicación, evitando así riesgo de contagios. Sabéis que en España muchos medicamentos son de dispensación hospitalaria y los pacientes o sus familiares tienen que ir todos los meses al hospital a por la medicación. Al llevar, en algunos casos, la medicación a casa de los pacientes, pues ha sido realmente muy positivo para ellos y para sus familiares. También compartir con vosotros que hemos ayudado, en la medida de nuestras posibilidades, a múltiples ONGs y a distintas iniciativas de comunidades autónomas, de hospitales concretos e iniciativas de la sociedad civil. Hemos hecho donaciones por valor de unos 11 millones de euros, pero lo más relevante es que muchos de nuestros empleados se han puesto a ayudar en distintas áreas en las que han podido ser de utilidad. Por ejemplo, decenas de médicos de nuestros departamentos médicos han estado trabajando en hospitales de Madrid y Barcelona, ayudando allí donde eran requeridos, allí donde eran necesarios, y nos sentimos realmente orgullosos del trabajo que han realizado. Por último, me gustaría hablar de lo que es quizás lo más relevante. El gran esfuerzo que estamos haciendo para tener lo antes posible un tratamiento y una vacuna. Las dos cosas, el tratamiento y la vacuna, o los tratamientos y las vacunas en plural. En primer lugar, deciros que ahora, más que nunca, está habiendo colaboración estrecha entre las compañías farmacéuticas, entre las instituciones públicas y las instituciones privadas, entre los países, entre investigadores de todo el mundo que comparten información, conocimientos y hallazgos en el día a día en tiempo real. También conviene recordar, y lo hemos hablado muchas veces, que normalmente desarrollar un medicamento nos lleva más de 10 años y desarrollar una vacuna nos lleva no menos de 7 años. En este momento y en estas circunstancias estamos intentando hacerlo en unos pocos meses. Unos comentarios sobre los tratamientos y luego hablaré de las vacunas. En el ámbito de los tratamientos estamos actuando por dos vías. Una es acabar con el virus, disminuir la carga viral, y la otra vía es modular la respuesta del sistema inmunológico del paciente infectado. Para disminuir la carga viral se están utilizando y se están estudiando medicamentos que ya han demostrado ser eficaces frente a otros virus como el virus del VIH o del ébola. Unos tratamientos ya están comercializados para tratar otras enfermedades infecciosas y, por tanto, están disponibles fácilmente porque están ya comercializados, y otros tratamientos están en fase de desarrollo clínico y solo se pueden utilizar en el entorno del ensayo clínico porque no están disponibles en el mercado. La otra vía, la de modular la respuesta inmunológica del paciente, parece que está funcionando bastante bien y está ayudando a muchos pacientes, evitando en muchos casos que el paciente tenga que llegar a la UCI. Sabéis que la entrada del virus en la persona, en el paciente, provoca en muchos casos una respuesta inmunológica brutal, una reacción inflamatoria muy importante que es la que provoca a nivel pulmonar distrés respiratorio, dificultades para respirar y la necesidad de respiración asistida, de intubación del paciente. No puedo hablar, como entenderéis, de principios activos concretos ni de compañías concretas, pero por esta vía se están utilizando medicamentos para
para evitar esa tormenta de citoquinas que se produce en algunos pacientes, y es lo que lleva al paciente a una situación de máxima gravedad. Son medicamentos que ya estaban comercializados para otras indicaciones, como por ejemplo la artritis reumatoide y otras enfermedades autoinmunes. Estamos haciendo en hospitales públicos y privados múltiples ensayos clínicos con distintos medicamentos para ver de una manera científica, no solo observacional, qué medicamentos son más eficaces y cuál es el momento más adecuado de utilización de los mismos. Porque seguramente una de las claves es utilizar adecuadamente cada medicamento en una determinada fase de la enfermedad. En España tenemos a día de hoy 53 ensayos clínicos y otros 55 estudios observacionales. Y por tanto, España es uno de los países del mundo con un mayor número de ensayos clínicos frente al COVID. El Ministerio de Sanidad y la Agencia Española del Medicamento han sido extraordinariamente diligentes aprobando el inicio de estos estudios en un tiempo récord, y eso es positivo para los clínicos, para los médicos y por supuesto también para los pacientes. Creemos que estos medicamentos están ayudando a miles de pacientes y sin ellos, sin estos medicamentos, el drama que estamos viviendo sería mucho mayor. En pocas semanas ya empezaremos a tener resultados de algunos de estos ensayos clínicos. Con esos datos podremos tratar mejor a los pacientes en las distintas fases de la enfermedad y evitaremos que los pacientes, en muchos casos, desarrollen una enfermedad grave. Publicaciones del máximo prestigio apuntan a que la mejor opción terapéutica por ahora será actuar por ambas vías, disminuyendo la carga viral y modulando la respuesta del sistema inmunológico del paciente. Muy pronto tendremos noticias muy relevantes a este respecto. El esfuerzo en este ámbito es realmente brutal, si me permitís la expresión, es mayúsculo. Lo nunca visto, sinceramente, hasta ahora en el ámbito de la investigación clínica. Unos comentarios para acabar sobre las vacunas. Creemos que la confianza volverá y el miedo desaparecerá cuando tengamos una vacuna eficaz y segura para vacunar a cientos de millones de personas en todo el mundo. Mirad, he perdido la cuenta, ¿no? Hay 80 o 90 proyectos de desarrollo de vacunas, unas en el ámbito de lo público, otras en el ámbito de las compañías farmacéuticas y otras que son fruto de colaboraciones público-privadas, colaboraciones entre instituciones públicas de distintos países y compañías farmacéuticas. Desde el principio hay que entender que aquí tenemos dos retos. Uno es tener una vacuna eficaz y segura. Y otro reto aún mayor es tener capacidad de producción a gran escala para producir miles de millones de dosis lo antes posible. Hablo de varios miles de millones de dosis. Hay toda una serie de grandes compañías farmacéuticas que tienen ambas cosas, que tienen ambas capacidades. Tienen conocimiento y experiencia en el desarrollo de vacunas y capacidad de producción, porque hoy ya tienen plantas de producción de vacunas, de otro tipo de vacunas, pero de vacunas.
Me refiero a compañías como GSK, como Sanofi, como MSD, como Pfizer, como Janssen, entre otras. Muchas de estas compañías llevan decenas de años trabajando en el ámbito de las enfermedades infecciosas y en el ámbito de las vacunas, y muchos años produciendo vacunas. Han desarrollado vacunas para la meningitis, para la neumonía, para el Zika, para el ébola, para el VIH, y ahora están trabajando en el desarrollo de vacunas para el COVID-19. Por el know-how que tienen acumulado de muchos años y por su capacidad de producción a gran escala, creemos que hay altas probabilidades de que muchas de estas compañías tengan éxito, más bien pronto que tarde. Seguro que será así, y seguro también que en las próximas semanas iremos teniendo noticias muy concretas de cuándo estas compañías pueden ya tener a disposición sus respectivas vacunas. Ojalá que otras muchas instituciones públicas y privadas tengan éxito también y podamos disponer de múltiples vacunas. Cuantas más, mejor. Nuestras compañías han publicado y han comunicado públicamente que el acceso a estas vacunas y a estos tratamientos va a ser equitativo y los costes serán asequibles. No hay ánimo de lucro en el desarrollo de estos tratamientos y de estas vacunas. El compromiso claro y rotundo es que el medicamento y la vacuna lleguen a todo el mundo a un coste asequible. Me gustaría repetir esto para que quede absolutamente claro. El compromiso claro y rotundo es que el medicamento y la vacuna, los medicamentos y las vacunas lleguen a todo el mundo a un coste asequible. Por último, decir que ahora más que nunca vamos a tomar conciencia de lo importante que es tener un sistema sanitario público, un buen sistema sanitario público dotado y financiado adecuadamente con unos profesionales sanitarios preparados y motivados. Y también lo importante que es tener un sistema productivo, un sistema económico más basado en la investigación, el desarrollo, la innovación, el conocimiento, más basado en las nuevas tecnologías en el sector biomédico. Hay que proteger y hay que estimular a los sectores estratégicos, y uno de ellos es el sector farmacéutico, porque eso nos va a permitir tener soluciones para las enfermedades de nuestro día a día, y también nos va a ayudar a encontrar soluciones rápidas cuando nos enfrentemos a futuras pandemias. España y Europa deben de recuperar la capacidad de producción de medicamentos y de materias primas que hemos ido perdiendo en el entorno de la globalización. La industria farmacéutica, nosotros estamos dispuestos a invertir y colaborar para alcanzar este objetivo lo antes posible. Creo que ahora más que nunca se entiende que el dinero que dedicamos a nuestro sistema sanitario es una inversión y no un gasto, y el dinero que dedicamos a medicamentos y a vacunas es una inversión y no un gasto. Una inversión rentable, económica y socialmente hablando. No es la primera vez que lo decimos, y está claro que nuestro sector es parte de la solución. Y nada más por mi parte. Ahora Humberto y yo estamos a vuestra disposición para responder a las preguntas que estiméis oportuno hacer. Muchas gracias, Martín. No sé, Humberto, si quieres añadir alguna cosa antes de abrir el turno de preguntas, acotar alguna cuestión o añadir algún dato. Yo creo que Martín ha hecho un magnífico resumen de cuáles han sido los esfuerzos y trabajos de
industria farmacéutica en estos meses de crisis sanitaria. Por añadir un comentario adicional también a estos esfuerzos, bueno, la preocupación de la industria farmacéutica de que los ensayos clínicos en curso no se paralicen, puesto que no solo depende de ello el avance terapéutico de esos ensayos y, por lo tanto, la posibilidad de obtener nuevos medicamentos, no ya para combatir el coronavirus, sino los que están ya en marcha, sino porque muchos de esos medicamentos, obviamente, la ingesta de esos medicamentos depende de la salud de muchos ciudadanos. Y a partir de ahí también los esfuerzos denodados de la agencia, conjuntamente con las compañías que están trabajando en ensayos clínicos, han sido muy importantes, con teleconsultas, monitorización en remoto, incluso llevando a los propios domicilios de los pacientes los medicamentos que precisaban para que esos ensayos clínicos no pudieran pararse. Nuevamente, ejemplo de la coordinación que ha habido también entre la industria farmacéutica y las administraciones para que en ningún momento se detenga la investigación y los pacientes que están actuando, participando en ensayos clínicos no se vean perjudicados por esta crisis sanitaria. Bueno, pues muchas gracias y abrimos un poco el coloquio. Si os parece, voy a daros la palabra simplemente por el orden en el que me habéis ido mandando vuestros mensajes por el chat. En primer lugar, pues la cedo a Belén Rodrigo, de ABC. Belén, adelante, muchas gracias. Hola, buenos días. Buenos días, Belén. Buenos días. Muy bien, yo centro mi pregunta, porque estamos trabajando en un especial sobre empresas solidarias, habéis hecho mención a esa solidaridad, pues quería saber un poquito, en todas las acciones que se están haciendo en España, destaca mucho pues muchas empresas, ¿no?, del sector farmacéutico, una pequeña valoración y también saber que hay una parte de la opinión pública, ¿no?, que siempre ve a las farmacéuticas como las empresas que están ganando mucho dinero y que hay una parte de la opinión pública que no, digamos, tiene muy bien vista a estas empresas. No sé si la respuesta, ¿no?, que están teniendo en estos momentos también va a ayudar a acercarles más a la sociedad. Gracias. Gracias, Belén, por tu pregunta, ¿no? Yo siempre digo que cada uno tiene que cumplir con su principal responsabilidad, y nosotros estamos aquí para desarrollar medicamentos y para desarrollar vacunas. Esa es nuestra principal responsabilidad ante la sociedad. Y bueno, creo que he explicado suficientemente los grandes esfuerzos que estamos haciendo junto con instituciones públicas para desarrollar en un tiempo récord medicamentos que sean eficaces para tratar a los pacientes ya infectados por el COVID o para desarrollar vacunas eviten esa infección. Pero dicho eso, evidentemente en una crisis sanitaria como esta, pues intentamos colaborar también en otros ámbitos, ¿no? Y me consta que, bueno, prácticamente todas las compañías farmacéuticas se han esforzado para hacer donaciones de todos los tipos, gente que ha contribuido donando equipos de protección individual, gente que ha hecho todo lo posible para facilitar la llegada de determinados materiales y de determinados productos a nuestro país, colaboraciones con distintas ONGs, colaboraciones muy importantes con la Cruz Roja, colaboraciones con comunidades autónomas que nos han pedido ayuda en cosas muy concretas, colaboraciones con hospitales particulares para ayudando a llevar la medicación, por ejemplo, a los pacientes. Y para mí es muy relevante y muy ejemplarizante pues la gran cantidad de personas, de empleados de nuestras compañías que se han ofrecido a esas ONGs para aquello en lo que pudieran ser necesarios, ¿no? Y cómo decenas y decenas de médicos que trabajan en nuestros departamentos médicos o en nuestros departamentos de clínica han estado ofreciéndose y trabajando en hospitales de Madrid, en hospitales de Barcelona, porque realmente es donde están nuestras oficinas centrales y donde tenemos a esos empleados médicos, y han estado allí partiéndose la cara, si me permitís la expresión, con el resto de los profesionales sanitarios
ayudando en todo aquello que podían, ¿no? Y creo que nuestras compañías conocemos esos ejemplos con nombres y apellidos, los hemos vivido en el día a día y realmente nos sentimos orgullosos del trabajo ese individual que han hecho esas personas, más allá de si hemos donado por valor de 11 millones de euros o por valor de 15 millones de euros. Creo que realmente lo que tiene un gran valor, no económico, pero un gran valor es ese ofrecimiento y ese trabajo de cientos de empleados nuestros ayudando a ONGs y los médicos y enfermeras trabajando en hospitales de Madrid y de Cataluña. Muchas gracias. Le cedo la palabra a Luis Marchal, de IM. Luis, adelante. Habéis comentado que se va a poner la vacuna y los tratamientos a un coste asumible. Me gustaría que matizarais a vosotros qué es un coste asumible y si, aunque sea equitativo, habrá prioridades para la vacuna con los países más afectados. Y luego, por otro lado, me gustaría que hicierais un análisis de la gestión de la crisis en lo que a test se refiere. Si Farmaindustria estaría a favor de hacer test masivos a la población, que además muchos ciudadanos están preocupados y quieren tener acceso a test masivos ya sea a través de oficinas de farmacia o de médicos de atención primaria. Muchas gracias. ¿Quieres que me adelante yo contestando la primera pregunta, aunque la segunda no sé si es propia de la industria farmacéutica responderla? Pero la primera sí debo decirte, Luis, que nuestra federación internacional, de la que forman parte las compañías farmacéuticas y también las asociaciones nacionales, forma parte o es miembro fundador de una iniciativa que se llama Access Accelerated, que está organizada en torno a la Organización Mundial de la Salud, y a la cual pertenecen pues, fundaciones y organizaciones sin ánimo de lucro muy importantes como la Fundación Bill Gates y Melinda Gates, la Cruz Roja, la Fundación Gavi, también diversos gobiernos, entre ellos España, y han suscrito un comunicado al cual obviamente se ha adherido la industria farmacéutica como socio fundador, diciendo precisamente eso, que los medicamentos o tratamientos nuevos que vayan a combatir el coronavirus, así como las potenciales vacunas que se vayan a desarrollar en los próximos meses, van a ser de acceso equitativo en todo el planeta y además a un precio asequible. Ahí nos debemos quedar. Significa que ninguna persona en ninguna parte del mundo debe quedarse sin poder adquirir o poder vacunarse o adquirir un tratamiento como consecuencia del precio que pueda tener o el coste que pueda tener ese tratamiento. Yo creo que no debemos ir más allí, sino simplemente tener la certeza de que ese compromiso asumido no solo por la industria, sino también por la Organización Mundial de la Salud y un gran número de organizaciones sin ánimo de lucro que están presentes en esta iniciativa, se comprometen a eso, a que ninguna persona, obviamente, en todo el planeta pueda no acceder a un nuevo tratamiento o una nueva vacuna como consecuencia del coste a que deba adquirirse ese tratamiento, teniendo en cuenta que son muchas las iniciativas que se están en estos momentos desarrollando, como comentaba antes Martín, y que va a permitir con distintos tratamientos y distintas vacunas poder satisfacer en el futuro distintas necesidades, puesto que cada una de ellas, como bien sabéis, responden a caracterizaciones distintas de la vacuna y, por lo tanto, potencialidad de poder satisfacer necesidades divergentes que puede tener la ciudadanía en todo el planeta. Pero Luis, es también cierto que efectivamente todos tenemos que entender que, como yo decía antes, está el reto de tener la vacuna. Yo creo que vamos a tener varias vacunas eficaces y seguras relativamente pronto. Y por tanto, quizá el mayor de los retos sea el producir a gran escala esos cientos o miles de millones de dosis en un tiempo récord, ¿no? Y ahí, evidentemente, bueno, tendrán que trabajar también los gobiernos con las compañías, tendrá que trabajar la Unión Europea con la EMA y ver, bueno, cómo cada uno puede colaborar para que esa producción a gran escala se realice lo más rápidamente posible. Creo que a nadie se le escapa que evidentemente no es fácil producir cientos de millones de dosis, miles de millones de dosis en un tiempo récord.
Y, bueno, ahí es donde creo que las compañías que ya tienen esas plantas de producción, que ya a día de hoy están produciendo vacunas todos los días, pues evidentemente tienen un papel protagonista, pero efectivamente ese es un reto a día de hoy y realmente es, bueno, pues nuestro mayor dolor de cabeza en estos momentos, es nuestra principal prioridad en determinadas compañías, el ver cómo somos capaces de asegurar que en un tiempo récord vamos a tener esos miles de millones de dosis para poder vacunar lo antes posible al mayor número posible de personas. Gracias. Eduardo Ortega del Español. Perdonad, lo de los test, por favor. Hemos comentado antes, Luis, que no es nuestro cometido el valorar lo que en estos momentos el global de la gestión de la crisis se ha ido desarrollando. Entendemos que nuestro cometido es hablar del medicamento en sí y lo que sí podemos garantizar es que podemos decir que en un periodo donde hemos detectado por cuestiones varias desabastecimientos en determinados ámbitos, en el ámbito del medicamento específicamente, podemos tener la certeza absolutamente de que todos los ciudadanos han tenido acceso, esos 25 millones que hablaba antes Martín, acceso al medicamento que cada día necesitan, que todas las personas que han tenido que pasar por el trance de una UCI para poder superar la enfermedad han tenido los medicamentos que precisaban y que esa garantía de suministro podemos también decir que va a ser cierta en las próximas semanas y meses, dado los esfuerzos que han hecho las compañías farmacéuticas, redoblando obviamente las líneas de producción, remodelándolas y generando una capacidad de suministro que permita tener esa garantía que en el ámbito del medicamento sin duda no va a haber ningún problema de suministro en las próximas semanas. Pero Luis, y también si me permites un pequeño comentario, para mí uno de los aprendizajes de esta crisis sanitaria es que sería bueno también que cada uno hablara de lo que sabe. Y que cada uno hablara de aquello en lo que es experto. Entonces, nosotros, como dice Humberto, somos expertos en lo que somos expertos, en el desarrollo de medicamentos, en el desarrollo de vacunas, en asegurar que los pacientes tienen esos medicamentos y esas vacunas. Y nosotros realmente no nos debemos de permitir, creo yo, el opinar sobre temas sobre los que no tenemos una especial experiencia o conocimiento, sinceramente. Gracias. Eduardo Ortega del Español, adelante. Hola, ¿qué tal? Soy Eduardo Ortega del Español, ya me conocéis creo que todos. Saludaros tanto a Martín como a Humberto, como a Paco, como a todos los compañeros que están en el chat. Espero que nos veamos físicamente, pero con las distancias pertinentes en breve, ¿vale? Tenía algunas dudas y preguntas tanto respecto a la intervención como cositas que me traía almacenadas. Por un lado, quería preguntaros sobre ese acuerdo que por lo visto ha habido para evitar que los países aumentaran su stock por encima de determinadas posibilidades. Me gustaría saber cómo ha sido este acuerdo. Entiendo que ha sido con este medicamento, con la hidrocloroxina, para ver si ha sido también con más productos y preguntar cómo se puede hacer este acuerdo en el marco de qué patronal, entiendo, sobre todo teniendo en cuenta que es un medicamento que en términos generales se fabrica fuera de Europa y que muchas veces no está en manos de las compañías innovadoras. Eso por un lado. Y por el otro, respecto al impacto que está teniendo esta crisis en el Sistema Nacional de Salud, las comunidades autónomas y la liquidez propiamente dicha, quería consultaros si teméis un impacto en los pagos de las comunidades autónomas a los suministradores de medicamentos. Si podemos, de alguna manera, acercarnos a esta situación, no digo una situación similar a la de 2008-2013, pero ¿en qué grado creéis que se pueden ampliar los plazos de pago? Si también la Administración Pública os ha transmitido algo. Y también, para terminar, como no, me toca preguntaros un poco por si hay alguna novedad entre el acuerdo entre la industria farmacéutica innovadora y el Estado. Entiendo que no, pero toca. Y tan solo un detalle. Me gustaría saber si tenéis alguna cifra dentro de vuestros laboratorios de trabajadores contagiados, ¿vale? No sé si esto lo tenéis o trabajadores a los que se ha tenido que poner en cuarentena. Muchísimas gracias.
Martín, ¿quieres que empiece yo con el tema de los pagos de las comunidades autónomas? Eduardo, vamos a ver, lo que no tenemos constancia de que se hayan demorado los pagos, estamos hablando únicamente de un mes aproximadamente. Lo que sí sabemos es que el Ministerio de Hacienda hoy precisamente va a realizar a través del ICO un primer pago del Fondo de Liquidez Autonómica y que va a distribuir unas cantidades importantes de recursos a las comunidades autónomas y, por lo tanto, cualquier demora que pudiera haberse producido como consecuencia de dificultades de liquidez de tesorería en alguna comunidad autónoma, estos pagos del Fondo de Liquidez Autonómica los va a poder superar. Por el momento no es esa nuestra preocupación, eso no quiere decir que en una situación de crisis económica como la que se anuncia y previsiblemente vamos a hacer en nuestro país, pueda haber problemas puntuales de liquidez que esperemos que con los mecanismos que instrumente el Ministerio de Hacienda pueden irse superando. Sí, Eduardo, con respecto a los primeros temas, bueno, hasta donde yo sé, no ha habido un acuerdo así textualmente y por escrito. Lo que sí que ha habido, evidentemente, como comentaba yo, es el intento de algunos países de aumentar sus stocks, pero no solo de los productos, digamos, para el COVID, sino de todos los productos, para garantizarse que tenían stocks para 4, 5, 6 meses, para los productos de cáncer, de enfermedades mentales, en fin, de medicamentos del día a día, ¿no? Y básicamente, simplemente las compañías farmacéuticas en cada país les hicieron ver que eso era imposible, porque evidentemente si aumentaban los stocks en Alemania para 6 meses o en Bélgica o donde fuera, otros países se quedaban sin medicación y, por tanto, hubieron las conversaciones adecuadas para que las compañías siguieran distribuyendo los productos por todo el mundo en función de sus consumos históricos, sin permitir, si me permitís la expresión, sin permitir esos acopios o esos aumentos de stock en determinados países. Y afortunadamente eso se recondujo y por eso, pues en todos los países hemos tenido medicamentos pues para que los pacientes pudieran seguir tratados de sus enfermedades habituales. Con respecto a la hidroxicloroquina, evidentemente, simplemente es que no había bastante producción para abastecer a todo el mundo. Estaba multiplicando el uso de hidrocloroxina por un 2000%, ¿no? Y entonces ahí sí que, evidentemente, pues bueno, nosotros en España, como he comentado antes, en colaboración estrecha con la Agencia Española del Medicamento, lo que conseguimos es que algunas de nuestras plantas, de empresas, en muchos casos españolas, se readaptaran en un tiempo récord para producir hidroxicloroquina para España y para los hospitales españoles. Y por eso he comentado que ha habido alguna de nuestras plantas de producción que ha estado produciendo hidroxicloroquina día y noche, y todos los hospitales españoles se han podido abastecer adecuadamente de ese producto y de otros que son menos conocidos, pero que también son muy importantes en el entorno del paciente que está en la UCI, en el paciente que necesita ser intubado. Y efectivamente, pues creo que lo ha dicho muy bien Humberto, ¿no? En fin, los días de pago y la liquidez, pues bueno, será nuestra prioridad en un momento determinado, pero ahora realmente nuestra prioridad es estar centrados en los temas que he comentado, en hacer todo lo posible para que los ensayos clínicos que estamos haciendo en España en el entorno del COVID estén lo antes posible, tengamos los datos lo antes posible, para seguir asegurando que esos 25 millones de españoles siguen teniendo sus medicamentos todos los días. Bueno, pues seguir focalizados en esas prioridades que he comentado antes, y eso es lo auténticamente importante, contribuir lo máximo posible a acabar de solucionar
la crisis sanitaria, y cuando la crisis sanitaria esté solucionada, pues hablaremos de otros temas. Disculpad, había preguntado Eduardo también sobre el tema de trabajadores en cuarentena. Yo me temo que ese dato no lo tenemos, ¿verdad? Datos consolidados, Paco, no los tenemos a nivel puramente anecdótico. Pues bueno, yo os diré que en una compañía como la compañía en la que yo trabajo, pues bueno, pues hemos tenido aproximadamente pues un 5% de los empleados en los que hemos tenido un seguimiento especial por los médicos de nuestra empresa, pues porque han tenido síntomas que podían ser susceptibles de estar en el entorno del COVID, ¿no? Pero es puramente anecdótico y no sé si realmente correlaciona con la experiencia de otras compañías, ¿no? Pero bueno. Okay. También estaba el tema del acuerdo, Paco. No sé si habéis avanzado en algo, entiendo que no, pero por si acaso, oye. En el tema del acuerdo, en el tema del convenio, pues efectivamente, yo creo que entenderéis todos que ahora mismo la prioridad del equipo de sanidad y la prioridad del equipo de Hacienda y también nuestra prioridad está en resolver la crisis sanitaria y evidentemente pues aún no nos hemos focalizado en este tema. Básicamente, en los próximos días, en las próximas pocas semanas, tendremos ya los datos consolidados del 2019 en el entorno de saber lo que ha crecido el PIB, saber lo que ha crecido el mercado farmacéutico en el 2019. Estamos pendientes de conocer esos datos detallados desde el Ministerio de Hacienda y en ese momento podremos hacer los cálculos de cuál es la cantidad que tenemos que devolver del año 2019. Cuando los conozcamos con total claridad, desde luego os convocaremos para compartir con vosotros los detalles, ¿no? Y también tenemos pendiente, bueno, pues empezar a hablar del 2020. También pues entenderéis que efectivamente hasta ahora las prioridades han sido otras, pero sí que esperamos en los próximos días, en las próximas semanas, podernos sentar con Hacienda y con Sanidad para poder hablar del entorno del 2020 y qué tipo de acuerdo y qué tipo de convenio es necesario en este entorno en el año 2020. Y también, cuando tengamos detalles al respecto, los compartiremos con vosotros con total claridad y transparencia, como siempre hemos hecho. Gracias, Martín. Eva Fareña, del Médico Interactivo, adelante. Hola, buenos días. En primer lugar, muchas gracias por darnos esta oportunidad de hacer preguntas. Yo quería preguntar en relación con os han dicho que las plantas de producción están al 100%, me gustaría saber si la actividad investigadora en general también está al 100%, porque la vida sigue y también hay muchos pacientes pendientes de novedades de investigación en otras patologías. Esa es mi pregunta. Gracias. Es una pregunta muy, muy interesante, gracias. Ha sido uno de los retos también a los que nos hemos enfrentado en estos 2 meses, ¿no? Y era mantener activos los ensayos clínicos que teníamos en marcha. Sabéis que efectivamente España es un país protagonista y es una potencia mundial en investigación clínica, como hemos compartido con vosotros muchas veces. Tenemos cientos y cientos de ensayos clínicos en marcha para muy distintas áreas terapéuticas y muy distintas patologías. Y efectivamente, en este entorno de crisis, hemos trabajado también con gran coordinación con el Ministerio y con la Agencia Española del Medicamento para que todos estos ensayos clínicos siguieran en marcha y
para que los pacientes que estaban incluidos en esos ensayos clínicos siguieran recibiendo la medicación del ensayo clínico a lo largo de esta crisis sanitaria. Y creo que lo hemos conseguido con éxito, y en muchos casos, por ser pacientes, evidentemente, pues especialmente delicados, especialmente graves, pues hemos conseguido también por distintas vías hacer llegar esa medicación del ensayo clínico que antes se administraba y se proporcionaba al paciente en el ámbito hospitalario, hacérselo llegar al domicilio del paciente, ¿no? Y es una de las áreas de las que nos sentimos muy satisfechos, porque no solo hemos añadido 55 ensayos clínicos relacionados con el COVID y otros casi 60 observacionales relacionados con el COVID, sino que en general hemos sido capaces de mantener también todos los ensayos clínicos que estaban en marcha en nuestro país, en cientos de hospitales, para todas esas otras enfermedades, en esas otras áreas terapéuticas. Gracias. Cedo la palabra a Cristina García, de Diario Médico. Hola, buenos días a todos. Yo tenía un par de preguntas más relacionadas quizá con la época ya o con la etapa que llegará algún día post-COVID, que todos esperamos. Entonces, la primera de ellas es ¿cuál puede ser el papel de la industria farmacéutica en una etapa post-COVID, en la economía del país en concreto? Porque es un sector económico ya hoy por hoy muy importante, pero además, pues previsiblemente no se va a ver afectado tanto como otros que son también importantes en la economía del país y quizá ahí pueda jugar un papel importante. Y la segunda, también en la etapa post-COVID, y no tanto en los ensayos clínicos que ya estén en marcha en otras áreas, sino en lo que son las carteras en desarrollo de las compañías, en los pipelines, si se va a ver en algún momento el impacto de una desviación quizá de proyectos que se hubieran seguido en otras áreas para una dedicación más intensa a lo que es ahora el COVID. Muchas gracias. Quizá Humberto puede contestar a la primera parte y yo puedo contestar a la segunda. Nosotros creemos, como decía Martín en su intervención inicial, que esta crisis ha puesto en evidencia una clara lección para todos, ¿no? Y la importancia estratégica de tener sectores radicados en nuestro país con una capacidad productiva suficiente como para hacer frente a cualquier emergencia de carácter sanitario, de cualquier otro tipo que pueda existir en nuestro país. Y yo creo que el sector farmacéutico es uno de esos sectores claves que deben ser protegidos en el futuro, que debe potenciarse de tal manera que podamos pues, generar una producción local que sin pretender ser autóctona o autónoma en todos los ámbitos y, por tanto, generar un abastecimiento, sí por lo menos tener una capacidad de reacción ante cualquier circunstancia. Y ciertamente este es de los sectores que conjuntamente con otros que están vinculados a la transición ecológica o incluso a las tecnologías de la información y comunicaciones, la digitalización, va a configurar pues, el desarrollo futuro de nuestra sociedad. Estamos vinculados con la investigación biomédica, que sin duda va a transformar pues, las pautas de comportamiento en nuestra sociedad. Por lo tanto, entendemos que este es uno de los sectores que puede contribuir, además, de manera muy positiva a que en los próximos años, en ese proceso de reconstrucción o de reactivación económica que nuestro país debe abordar, pues puede ser parte activa y uno de los agentes más importantes. Reunimos todas las condiciones para ello. El sector investigador, en el ámbito biomédico, como antes decía, que va a configurar, uno de los vectores que va a configurar el futuro de nuestra sociedad, un empleo altamente cualificado, diversificado, estable, una producción también muy relevante en nuestro país. Comentábamos que tenemos 82 plantas de producción de medicamentos de uso humano en ámbitos no solo de síntesis química, sino también biológicos. Y, por lo tanto, reunimos unas condiciones como para poder ser protagonistas de esta reactivación. Creemos que el futuro debe pasar por sectores como el nuestro y estamos dispuestos a contribuir, a medida que el Gobierno así lo considere y nosotros podamos también ofertar nuestra propuesta de valor,
pues a que sea este uno de los sectores que reactive la economía en los próximos meses y años en nuestro país. Sí, Cristina, y quizá mi reflexión también, además de lo que ha dicho Humberto muy bien, es que a veces uno tiene la sensación de que necesitamos que nos golpeen fuerte, a veces necesitamos enfrentarnos a una crisis grave como esta para darnos cuenta de que no andábamos por el camino adecuado, ¿eh? Creo que esta tremenda crisis nos va a ayudar, ojalá nos ayude a reflexionar y a decidir que tenemos que caminar por un camino diferente, ¿no? A evolucionar hacia un modelo económico y productivo más basado en la I+D, en la innovación, en el conocimiento, en la ciencia, ¿eh? De esta forma tendremos un país, yo creo que con una economía más sólida, más productiva, más competitiva, y eso será positivo para todos los ciudadanos, ¿eh? Y los países que sepan de alguna manera aprovechar esta crisis para reconducir sus economías hacia estos sectores serán los que ganarán el futuro, ¿eh? Por tanto, turismo, sí, todo el turismo posible, pero también ciencia, ¿eh? E investigación, ¿eh? Porque hemos visto en esta crisis que efectivamente eso nos va a llevar a, bueno, pues a tener una política ganadora, ¿no? Con respecto a tu segunda pregunta, que me parece también muy relevante, y es cómo las compañías van a reenfocar un poco sus áreas de focalización en la I+D. Yo creo que sí que van a haber cambios significativos, no porque abandonemos ningún área en la que estemos trabajando a día de hoy. No creo que vayamos a abandonar ningún área en la que estamos trabajando hoy, pero sí que creo que habrá más y más compañías que dediquen más inversión a trabajar en el ámbito de las enfermedades infecciosas y en el ámbito de las enfermedades contagiosas, ¿eh? Y más compañías que le dedicarán esfuerzos a estas áreas, ¿eh? Porque ya hemos visto, ¿no? El cáncer no es contagioso y la esquizofrenia no es contagiosa y la diabetes no es contagiosa, pero las enfermedades que sí son contagiosas, pues ya veis el desastre que pueden ocasionar en muy pocas semanas, en muy pocos meses, ¿no? Y por tanto a nivel público como a nivel privado, tendremos que estar mejor preparados y mejor capacitados para enfrentar mejor en el futuro las futuras pandemias que podamos tener. Ojalá que no las tengamos, pero si las tenemos, que tengamos los recursos y que tengamos el conocimiento necesario para hacer frente a esas pandemias en un tiempo récord. Muchas gracias. Tenemos bastantes preguntas todavía pendientes. Os ruego a todos pues, la mayor brevedad para que no se nos vaya mucho tiempo. Le cedo la palabra a Javier Ruiz Tagle, del Economista. Javier, adelante. Hola, ¿me escucháis? Buenos días. Sí. Buenos días. ¿Qué tal, Humberto? ¿Qué tal, Martín? Bueno, yo voy a hacerle caso a Paco. Voy a hacer dos preguntas concretas, sobre todo ante las expectativas que hay. Me gustaría que pudierais, yo sé que es difícil, pero pudierais cerrar un poco una fecha. ¿Se puede descartar en 2020 una vacuna? Y después la otra pregunta sería, para un posible, si es que ocurre, rebrote en otoño, ¿habría ya una pauta de tratamiento concreta avalada por ensayos clínicos? Y después la última pregunta es una aclaración a una de las respuestas que han dado antes, creo que ha sido Martín Sellés, que ha dado una respuesta a uno de sus compañeros cuando le preguntaba por el pacto con el Estado, decía que en los próximos días Hacienda iba a cerrar el año 2019 y que en ese momento, tengo aquí apuntado, sabremos qué cantidad tendremos que pagar. Ya saben, ya tienen constancia de que va a ser así, que a Farmaindustria le toca devolver. Gracias. Gracias, Javier, por tus interesantes preguntas. Las dos primeras son absolutamente claves, ¿no? Porque realmente cuando hablamos de cómo va a ser la evolución económica del país y si vamos a salir en V o vamos a salir en L o vamos a salir en U, yo creo que para poder contestar a esas preguntas
económicas, hay que contestar primero a las preguntas científicas y a las preguntas epidemiológicas, ¿no? Con respecto a la vacuna, bueno, tenemos ya varias vacunas que están siendo estudiadas en animales y en primates, y que van a empezar, digamos, la parte de investigación en humanos muy pronto. Hay algunas que incluso ya parece que están en investigación en humanos. Con esto, por favor, permitirme que diga primero que tenemos que ser extraordinariamente prudentes. Extraordinariamente prudentes. Estamos hablando de que desarrollar un medicamento nos lleva 10 años, que investigar una vacuna nos lleva 7 u 8 años. Y aquí estamos hablando de hacerlo en pocos meses. Pero yo creo que podemos decir que en Navidades, en el entorno de Navidades, varias compañías van a tener ya, bueno, datos relevantes de los fase 1, donde veremos ya cuál es el nivel de protección de determinadas vacunas, ¿no? Y si conseguimos niveles de protección del 70, del 80%, que es lo deseable, ¿no? Y creo que en el entorno de las Navidades, en el entorno del primer trimestre, podemos tener ya resultados muy relevantes al respecto. Y compañías ya que en el otoño van a estar empezando fases 2 con decenas de miles de voluntarios sanos, ¿no? Por tanto, yo creo que en el entorno del primer trimestre tendremos ya datos muy significativos sobre la vacuna. Y también deciros que hay compañías que han anunciado también, y seguro que lo harán otras en el futuro inmediato, en las próximas semanas, que han anunciado el empezar la producción a riesgo de sus vacunas, para que en el caso de que esos resultados de esos fase 1, de esos fase 2 sean positivos, tener ya cientos de millones de dosis para poder empezar a vacunar por lo menos a la población de riesgo. Porque efectivamente, si fuéramos por el camino tradicional de empezar, Javier, a producir una vez ya tenemos datos sólidos de los ensayos clínicos, pues entonces evidentemente nos llevaría muchos más meses, ¿no? Por tanto, hay compañías que están produciendo, van a empezar a producir a riesgo, para que en el caso de que tengamos esos resultados en el entorno del primer trimestre o un poco antes, el primer trimestre del 21, podamos no solo conocer los resultados, sino tener ya millones de dosis disponibles para empezar a vacunar, porque las dos cosas son relevantes, tener los datos y tener cientos de millones de dosis producidas. Con respecto, y sabéis lo que significa producir a riesgo. Producir a riesgo significa que todos los cientos de millones de dosis que hayas producido, si los resultados clínicos no son positivos, todo eso no sirve para nada y todos esos millones de dosis van a la basura, si me permitís la expresión. Con respecto a los tratamientes, yo diría que la respuesta es que sí. Es decir, que nosotros en otoño, en octubre, en noviembre, si hay un nuevo rebrote, creo que vamos a tener información suficiente, los clínicos van a tener información suficiente de los ensayos que estamos realizando para saber ya cuál es el mejor abordaje del paciente infectado. Es decir, qué tenemos que hacer en la primera fase de la enfermedad, qué tenemos que hacer en la segunda fase de la enfermedad. Vamos a tener mucha información sobre qué papel juegan los antivirales, sobre qué papel juegan esos fármacos que modulan
la respuesta inmunológica del paciente y sabremos en qué momento de la enfermedad hay que utilizar unos tratamientos, en qué momento de la enfermedad hay que utilizar otros tratamientos. Yo diría más, Javier, yo diría que ya cada semana que pasa, los clínicos que están al frente del tratamiento de estos pacientes ya van teniendo una idea más clara de lo que hay que hacer en cada momento de la enfermedad. Pero ahora quizá eso es más desde un punto de vista observacional, de lo que ellos ven, de cómo responde cada paciente en función del tratamiento que le están dando. No hay evidencia científica, digamos. Y en el entorno del otoño, pues sí que existirá esa mayor evidencia científica. No estamos hablando, cuidado, hasta donde yo sé, de un tratamiento que le demos 5 días de tratamiento a un paciente y se cura. No estamos hablando por ahora de eso. Estamos hablando de utilizar distintos fármacos en distintas fases de la enfermedad para controlar bien la enfermedad y para que el paciente no evolucione hacia la gravedad y para que el paciente no tenga que llegar a la UCI. No sé si contesto, Javier, con esto a las dos preguntas. Respecto de la segunda pregunta, ¿hasta qué punto, por qué decía Martín lo de pagos del 2020? No hay pagos del 2019, no hay datos todavía cerrados del 2019, como decía Martín. Sí sabemos que el PIB creció el 2% y los primeros datos de compañías que analizan datos de mercado, así como los datos que Hacienda dio ya del mes de noviembre aproximadamente, sí apuntaban un crecimiento del gasto total de medicamentos de prescripción superior al 2%. Si bien es verdad que sabéis que el acuerdo nuestro no engloba a todo el gasto de medicamentos de prescripción, sino solamente a los medicamentos originales, no genéricos ni biosimilares, y por tanto hay que esperar que, aunque la cifra del gasto total supere ese 2%, no sabemos todavía con exactitud cuál será la que se refiera específicamente a los medicamentos originales no genéricos ni biosimilares. Sí que hay que suponer, como decía antes Martín, por los datos previos del mercado total, que superaremos ese 2% de crecimiento del PIB. Muchas gracias. Muchas gracias. Le cedo la palabra a Alfonso Simón, de 5 días. Alfonso, adelante. Hola, buenos días. Dos cuestiones. Por un lado, el tema de vacunas, seguramente los gobiernos van a considerar que la vacuna sea algo estratégico, tanto económicamente como sanitariamente. Eso va a ocurrir en todos los países. Yo quería preguntarles cómo España o el gobierno español puede garantizar el acceso rápido a esa vacuna. Hay iniciativas como la Fundación Bill y Melinda Gates que apuntan a construir 7 plantas de producción de vacunas. No sé si en España también se debería hacer eso. Se debería, porque no sé la capacidad que tiene España actualmente para producir vacunas. No sé si hay plantas, no se pueden decir algo sobre ese aspecto. Y luego, volviendo al acuerdo con Hacienda y Sanidad, al convenio, quería preguntarle si tiene sentido renovar ese convenio actualmente las condiciones. Es decir, las condiciones han saltado por los aires, las condiciones anteriores, el gasto sanitario se va a desbordar. ¿Qué tendría que tener el nuevo acuerdo? Gracias. Alfonso, gracias por las dos preguntas. Si quieres, empiezo por la primera. Bueno, estamos a día de hoy discutiendo y hablando de cómo hay que abordar esto adecuadamente, ¿no? Tenéis que entender que esto es muy nuevo y es una situación realmente nueva y retante para todos, para los gobiernos, para las agencias reguladoras y también para las compañías farmacéuticas que estamos desarrollando y produciendo estas vacunas. Nunca nos habíamos enfrentado a una situación como esta, porque normalmente tú desarrollas un medicamento y desarrollas una vacuna y llega a disposición de los clínicos y se va utilizando, digamos, poco a poco y se va produciendo poco a poco
Y aquí, sin embargo, lo que vamos a intentar es tener el máximo de millones de dosis lo antes posible, ¿no? Y para eso, bueno, si tenemos que ponernos a construir una planta de producción ahora, pues casi que llegamos tarde, ¿no? Por tanto, en gran medida tenemos que confiar en las plantas de producción ya existentes en gran medida, ¿no? Y por tanto, bueno, en las próximas semanas, en los próximos meses, en Estados Unidos por un lado, en Europa por otro, en Asia-Pacífico por otro, yo creo que, por ejemplo, en Europa, en el entorno de la Unión Europea, ¿no? En el entorno de la EMA y en el entorno de las agencias reguladoras de cada país, habrá que trabajar y diseñar un plan para ver en una fecha determinada cuántas dosis podemos tener en el entorno de Europa fabricadas por las distintas compañías, y agentes independientes tendrán que decidir exactamente cómo se distribuyen esas dosis existentes, ¿no? Seguro que la OMS jugará un papel relevante, la EMA jugará un papel relevante, las agencias reguladoras locales jugarán un papel relevante y los gobiernos también, ¿no? Pero yo creo que ahora tenemos unos meses por delante donde el objetivo es hacer todo lo posible, cada uno desde su responsabilidad, para que, bueno, cuando tengamos esas evidencias clínicas sobre que las vacunas son eficaces y seguras, podamos disponer del máximo de dosis posibles para poder vacunar al máximo de la población posible, ¿no? Y ese es un trabajo que vamos a hacer y que tenemos que hacer en coordinación, bueno, la Unión Europea, los gobiernos locales, las compañías que vayan fabricando estas vacunas, para asegurarnos que esa distribución es equitativa y, como decíamos antes, pues a un precio asequible. Con respecto al convenio, no sé, Humberto, si... Bueno, como recordaréis, el convenio que suscribimos a finales de año únicamente tenía previsto, bueno, se renovaba por 6 meses. En el entendimiento compartido con la Administración de que a lo largo de este periodo debíamos emplazarnos para acordar un nuevo convenio para todo el año 2020, incluso cuando no sospechábamos siquiera que la situación iba a ser tan cambiante, pero ya sabíamos que el convenio que se suscribió hace 4 años, 5 años, pues ya no respondía a las situaciones que en aquel momento tenía la economía española y la situación del país. Pues ahora más que nunca, con este cambio tan radical que ha dado nuestra economía y también nuestro sistema sanitario o nuestro entorno sanitario, pensamos que es momento como para volver a abordar en las próximas semanas, meses, cuando retornemos todos a esa nueva normalidad, que esperemos sea ya de manera inmediata, pues retomemos el diálogo con la Administración Sanitaria y Hacienda para ver cómo podemos plantear un convenio para este año o diferentes años en una concepción mucho más amplia, pero entender que las variables que se abren en estos momentos son muchísimas y que por lo tanto no estamos todavía en condiciones ni siquiera de vislumbrar hacia dónde dirigir ese nuevo acuerdo que nos consta desea mantener o desea propiciar la Administración y también nosotros para generar un marco predecible, estable, que permita que nuestro sector pueda contribuir en materia de empleo, investigación, producción, de la manera más satisfactoria para nuestro país. También, Alfonso, pues efectivamente, yo creo que seguro que las compañías farmacéuticas trabajaremos con el gobierno para asegurar que en los próximos años tenemos una mayor capacidad productiva en nuestro país de medicamentos, de materias primas y también de vacunas, Y ahí, pues bueno, tendríamos que efectivamente trabajar en un plan en el que viéramos cómo a lo largo de X años somos capaces de incrementar esa capacidad productiva en nuestro país, con una mayor focalización, si cabe, en la capacidad productiva de vacunas, ¿no? Y
creo que, bueno, pues tenemos ideas muy embrionarias al respecto, pero evidentemente estamos seguros de que esa va a ser una de las líneas de trabajo en los próximos años y que, bueno, y que es responsabilidad nuestra y estamos seguros de que habrá un entendimiento con el gobierno para mejorar esa capacidad productiva en nuestro país y tener mayores garantías de las que podemos tener a día de hoy. Yo creo que ahí sí que hay un compromiso por parte de las compañías para ir en esa dirección. Muchas gracias. Iba a ceder la palabra a Antonio Mingarro de Sanifax. Me ha dicho que tenía algún problema con el audio. No sé, Antonio, si lo has resuelto. Parece que no, ¿no? Bueno, precisamente para resolver eso me había mandado de todos modos la pregunta por escrito y os la traslado, con su permiso. Casi 400 medicamentos han sido considerados estratégicos para su abastecimiento en esta pandemia. Nos pregunta Antonio, ¿son muchos o pocos? ¿Debería revisarse o ampliarse esa lista con frecuencia en los próximos meses? Y junto a ello nos pregunta, ¿cómo se puede proteger a las fábricas, industria de capital nacional e internacional, que los hacen posibles? Con respecto, si quieres, Humberto, yo empiezo por el primer tema y si quieres el segundo lo podemos abordar juntos. El primero, bueno, la lista se ha ido confeccionando de una manera dinámica y ha ido aumentando conforme hemos ido avanzando a lo largo de la crisis sanitaria y siempre se ha hecho de una manera coordinada y colaborativa entre las compañías que tenían esos productos y la Agencia Española del Medicamento. Y simplemente de lo que se trataba era de tener un buen conocimiento de cuál era el stock en nuestro país para cada uno de esos productos, asegurarnos de que había un stock de seguridad y asegurarnos de que, bueno, dentro de ese stock el producto disponible pues iba a los pacientes que más urgentemente lo necesitaban, ¿no? O sea que ha sido en gran medida muchos de esos productos que estaban en esa lista pues era más bien preventivo que otra cosa, ¿no? Y entonces cuando una compañía pues veía que un producto podía tener un cierto problema de abastecimiento, lo compartía con la agencia y ese producto pues tenía un control, digamos, especial, ¿no? Y gracias, como decía antes, a esa extraordinaria coordinación y colaboración entre las compañías y la Agencia Española del Medicamento, trabajando de verdad hasta fines de semana y teniendo teleconferencias fines de semana, bueno, pues hemos ido manejando los productos de esa lista adecuadamente y no ha llegado a haber ningún problema de desabastecimiento significativo, ¿no? Y creo que bueno, el trabajar de esta manera ha ayudado a adelantarnos a los posibles problemas que podían acontecer una semana o dos después, ¿no? Entonces, esta proactividad en adelantarnos a los problemas nos ha permitido pues solucionar todo esto exitosamente. Y por supuesto, pues efectivamente, conforme vaya evolucionando la crisis sanitaria y el consumo de estos productos vuelva a ser un consumo más normalizado, pues como esta es una lista dinámica de medicamentos, pues entiendo que muchos de estos medicamentos irán saliendo de esa lista de medicamentos que tienen ese especial control. De cara al futuro, veremos cuáles son los X medicamentos o presentaciones que son esenciales para cualquier emergencia sanitaria, pero lo que ha evidenciado esta crisis es que hay capacidad de respuesta en España, pero con un ingente esfuerzo, que además en algún caso podría poner en riesgo por la competencia a escala internacional de
la adquisición de ese tipo de productos, el abastecimiento en nuestro país. Luego, yo creo que hay un convencimiento por parte de la Administración, hay un convencimiento por parte de nuestras compañías, que es necesario que en los próximos meses se haga pues, una reflexión al respecto y con algún tipo de, no sé si plan, iniciativa compartida con la Administración, nuestras compañías puedan realizar las inversiones que se precisa para que de manera permanente y estable puedan fabricar en nuestro país una gran parte de estos medicamentos considerados esenciales, teniendo en cuenta que probablemente el contexto en el que debe pensarse de un abastecimiento no es el local, sino más bien el europeo. Y eso requiere pues, predictibilidad, un marco regulatorio que permita que la acometida de estas inversiones puedan tener una base empresarial importante. Sabemos que la Administración es consciente de esa necesidad de regulación estable, de posibilitar que esa inversión se realice. Lo que hay es que trabajar en ello, Administración y compañías, para que España pueda ser un productor de todo este tipo de medicamentos y, si no de todos, por lo menos tener la garantía de que en un marco europeo puede España abastecerse ante cualquier emergencia sanitaria. Estupendo. Le cedo la palabra a Carmen Ansótegui del Grupo Promecal. Adelante. Hola, muy buenas. Yo lo que quería, bueno, primero muchas gracias por atendernos y un saludo a todos. Lo que quería saber, un poco lo han contestado en otras preguntas, pero sí me gustaría saber qué porcentaje de la población creen que debería estar vacunado para evitar una crisis sanitaria como la que ha ocurrido actualmente. Bueno, pues ese también, Carmen, gracias por tu pregunta. Ese también es un tema que creo que corresponde responderlo pues, a los expertos en epidemiología y en enfermedades infecciosas, ¿no? Nosotros pensamos que, bueno, pues que a lo largo del tiempo pues habrá que tener capacidad productiva para, bueno, en un momento determinado poder llegar a vacunar al 60 al 70% de la población mundial, pero, bueno, evidentemente en las fases más iniciales, una vez tengamos las vacunas disponibles, tendrán que ser las autoridades sanitarias y los expertos los que consideren cuál es la población de riesgo que inicialmente tiene que acceder a esas vacunas y cuál es la población que inicialmente tiene que ser vacunada por sus condiciones profesionales o por sus condiciones médicas, ¿no? Insisto que serán los expertos los que definan cuál es la población que tiene que ser vacunada inicialmente. Bueno, muchas gracias. Cedo la palabra a Marta Riesgo del Global Gaceta Médica. Marta, adelante. Hola, buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Yo quiero continuar con el tema de la vacunación, teniendo en cuenta que hay muchos países que están aumentando la demanda de otro tipo de vacunas, como puede ser la gripe y el neumococo de cara al próximo otoño. No sé si consideran que este aumento de demanda, sumado a la posible necesidad de producción para la futura vacuna del COVID, puede llegar a saturar las plantas de producción de las compañías, que son bastante pocas en todo el mundo. Mi segunda pregunta, también relacionada con vacunación. Muchas comunidades autónomas están alertando de las bajadas en las tasas de cobertura, que por ejemplo ya están algunas en el 80%. Eso también es aplicable a otras patologías, problemas con los cribados en oncología o con otras enfermedades. ¿Consideráis que una vez retomada la nueva normalidad deberían de establecerse planes específicos por patología para retomar la asistencia sanitaria de la mejor manera posible a los enfermos? Y nada más, pues muchísimas gracias por atenderme. Gracias Marta por las preguntas. Desde luego la primera es muy relevante. Tenemos, creo que todos ya identificado el reto. Creo que el Ministerio de Sanidad, la Dirección de Salud Pública y también las compañías somos conscientes de que quizá este año
pues haya más y más personas que se quieran vacunar frente a la gripe, que quieran tener acceso a esa vacuna para la gripe. Y bueno, se está trabajando ya coordinadamente para dimensionar efectivamente el número de personas que podrían ser vacunadas frente a la gripe y ver efectivamente cómo somos capaces de aquí a que llegue el periodo de vacunación frente a la gripe, cómo somos capaces de producir todos los miles de millones de dosis que vamos a necesitar para la gripe, ¿no? Por tanto, aquí efectivamente está identificado que el reto es doble, ¿no? Las plantas de producción tendrán que fabricar más vacunas que nunca, quizá, frente a la gripe, y al mismo tiempo tendrán que tener capacidad para fabricar las vacunas frente al COVID, ¿no? Y por tanto, el reto está identificado y se está trabajando para poder satisfacer esa necesidad sanitaria y para poder satisfacer la necesidad de los pacientes. Con respecto al segundo tema, no sé si te he entendido bien, Marta. ¿Podrías repetir un poco la pregunta? Sí, perdona, tenía el micrófono desconectado. Hay muchos especialistas que ya están alertando de que hay patologías que no están teniendo el seguimiento adecuado. Pues el confinamiento hace que los pacientes no acudan cuando tienen que acudir a urgencias por miedo a infectarse. Y también en el caso de vacunación, el cambio en los programas de vacunación establecidos hasta ahora hace que las personas no vayan a su centro de salud a vacunarse. Y hay comunidades como Castilla-La Mancha que dicen que ya tienen una cobertura por debajo del 80% en algunas enfermedades. No sé si consideráis que debería de empezar a abordarse esa vuelta a la normalidad para que todos los pacientes tengan acceso, porque podemos encontrarnos con nuevas pandemias no víricas, sino de otras enfermedades. Salud mental, por ejemplo, también es un gran ejemplo de las posibles problemas que puede haber, ¿no?, en el futuro. Seguro, Marta, seguro. Y creo que todos esos retos que tú planteas están identificados por los gobiernos centrales y autonómicos, por las consejerías de Sanidad. Y yo tengo la confianza de que efectivamente vamos a ir rápidamente hacia la normalización, hacia que los hospitales empiecen a trabajar de una manera más organizada y normalizada como antes de la crisis. Y evidentemente entiendo que habrán aumentado pues las listas de espera, que no se habrán hecho los seguimientos lógicos de todos los pacientes, pero estoy seguro que se hará un esfuerzo para volver a esa normalidad lo antes posible, ¿no? Y bueno, entiendo que también, igual que el desescalado, pues será diferente en las distintas comunidades autónomas, incluso en las distintas provincias, pues también esa vuelta a la normalidad, pues será diferente también en esas distintas comunidades autónomas y en esos diferentes hospitales. Evidentemente, los hospitales que han sufrido una menor crisis, digamos, relacionada con el COVID, volverán a tener una atención normalizada de los otros pacientes antes, y los hospitales que hayan tenido mayor impacto por los pacientes del COVID, pues evidentemente será un proceso un poco más lento, pero yo quiero pensar que en el mes de junio, en el mes de julio, todo estará bastante normalizado y se volverá a atender regularmente a los pacientes que sufren otras enfermedades, ¿no? Seguramente, pues bueno, el sistema pues en esta crisis ha descubierto un poco, como hemos descubierto todos, que bueno, pues que se puede asistir adecuadamente en muchas ocasiones a los pacientes a través de la telemedicina, utilizando los nuevos canales, y bueno, y ese descubrimiento pues va a hacer que seguramente también en los próximos meses se utilicen más esas vías de comunicación
con los pacientes, y eso también puede aliviar el número de pacientes que tengan que asistir presencialmente a los hospitales, ¿no? Creo que, bueno, quizá la crisis nos ayude a que, igual que todos nosotros hemos descubierto que esto es más posible y que podemos hacer un encuentro con todos vosotros de esta manera, pues también el sistema sanitario está viendo que, bueno, pues que mucho seguimiento de determinado tipo de pacientes se puede hacer también utilizando estos nuevos canales, ¿no? Y eso seguramente va a aliviar también el número de pacientes que tengan que asistir presencialmente a los hospitales. Muchas gracias. Bueno, vamos con las 3 últimas preguntas. Cedo la palabra a Juan Pablo Ramírez de iSanidad. Juan Pablo, adelante. Hola, buenos días. ¿Se me escucha? Juan Pablo, sí. Quería preguntaros en primer lugar, habéis hablado de ensayos clínicos, de más de 50 ensayos clínicos con medicamentos en España. Quería saber si tenéis más o menos la cifra de pacientes que han participado en estos ensayos clínicos, cifra de pacientes y hospitales por un lado, y por otro lado, quería insistir un poquito más en este plan que habláis para incrementar vuestra producción de productos esenciales. No sé si el momento de empezar a trabajar con él será cuando llegue esa nueva normalidad de la que se habla, y qué condiciones se tienen que dar para que vosotros lo podáis afrontar, porque entiendo que requiere también inversiones importantes. Sí, si quieres, Juan Pablo, Gracias a ti, Juan Pablo. Yo, si quieres, me refiero a la primera pregunta y Humberto profundiza en la segunda. Son en el entorno, como decíamos, de 55 ensayos clínicos y casi 60 estudios observacionales. Es un número realmente muy importante. Y los datos que tenemos es que aproximadamente hay 260 participaciones de hospitales en estos distintos ensayos clínicos. Por supuesto, hay hospitales que participan en varios ensayos clínicos, hay hospitales que solo participan en un ensayo clínico, pero en total 260 participaciones de hospitales, y la N de pacientes, sé que hablamos de miles de pacientes, Juan Pablo, no te sé decir exactamente, pero ese es un dato que te lo podemos hacer llegar a lo largo de la mañana, porque seguro que la cifra la conocemos, pero yo ahora mismo no la tengo. Pues sí, lo agradecería si fuera posible, sí. Te lo hacemos llegar, Juan Pablo. En relación a la segunda pregunta, Juan Pablo, abundando lo que decíamos anteriormente, yo creo que hay varias constancias que asumimos absolutamente todos para el futuro, ¿no? La primera es que en España hay una base productiva muy importante. Como decíamos, hay 82 plantas de producción de medicamentos de uso humano que son capaces de producir cualquier tipo de molécula. La segunda es que algunas de las moléculas que se han demostrado que son esenciales, Europa y el Occidente en general ha perdido la capacidad de poderlas fabricar y abastecer desde sus propias fábricas que tienen capacidad de producción, como consecuencia de que es difícil competir con algunos países asiáticos que, por economías de escala y otras circunstancias, pues tienen costes mucho más bajos. Pero, obviamente, genera una dependencia que en situaciones de emergencia, como las que hemos visto, no son deseables. El tercer elemento a considerar o consideración es que las autoridades sanitarias europeas y españolas son conscientes de que esa dependencia externa no puede continuar. Por lo tanto, hay que realizar los esfuerzos pertinentes para que en un plano local, pero también continental, podamos ser capaces de tener una capacidad de suministro ante cualquier situación de emergencia. Con esas bases hay que construir. Y evidentemente se apela a la responsabilidad de las compañías farmacéuticas en un momento determinado para hacer frente a esas necesidades. La industria ha respondido, como decíamos antes, redoblando esfuerzos, reordenando su actividad productiva, cambiando líneas de producción, buscando proveedores que no eran habituales para ellos, asumiendo los costes derivados, pero claro, eso no puede ser de manera
una solución que pueda realizarse para el futuro. Luego, siendo conscientes de todo ello, hay que trabajar para que nuestras compañías locales que tienen capacidad productiva sean capaces de realizar las inversiones para poder tener capacidad de satisfacer la producción de esos medicamentos esenciales e incluso tener un stock de seguridad. ¿Cómo se hace eso? Hay que tener un marco regulatorio que permita que eso se pueda realizar, hay que tener unas expectativas de retorno de la inversión y hay que generar, por lo tanto, un entorno adecuado para que esa inversión pueda llevarse a cabo. Hay que trabajar en eso. Hoy no podemos tener la solución porque el problema ha aflorado ahora. Lo que sí tenemos es el convencimiento absoluto de poder trabajar abiertamente, tanto administración como compañías, en generar ese entorno que nos permita que nuestras compañías realicen las inversiones oportunas para tener esa capacidad de satisfacer las necesidades locales ante cualquier emergencia sanitaria. Y estamos seguros que en ese entendimiento compartido encontraremos soluciones para que sea compatible esa capacidad de abastecer con los requerimientos empresariales que lleva cualquier inversión. Entendiendo también, Juan Pablo, sabéis que nos gusta ser realistas y transparentes, entendiendo que el entorno va a ser muy competitivo, porque esta reflexión que estamos haciendo en España se estará haciendo en todos los países, y todos los países van a querer tener esas plantas de producción en sus respectivos países, y eso no va a ser posible, y como hemos explicado otras veces, nosotros estamos en cada una de nuestras grandes multinacionales en ese entorno competitivo, donde cada vez que se decide poner una nueva planta, existen muchos países donde poner esa nueva planta o esa nueva capacidad de producción, ¿no? Y por tanto, tendremos que competir con nuestros colegas de otros países. Y como decía Humberto, muy bien, tendremos que tener argumentos para defender que esa capacidad de producción venga a España y no vaya a otros países. Por tanto, tenemos la voluntad clara que manifestaba Humberto, pero entendiendo todos lo retante que es el objetivo. Y desde luego todas las compañías, las nacionales y las multinacionales, vamos a hacer nuestros mejores esfuerzos y nuestros mayores esfuerzos para traer esa capacidad productiva a nuestro país, pero entendiendo que va a ser realmente retante y que lo vamos a tener que explicar muy bien y con argumentos muy sólidos en nuestras casas matrices, en nuestros headquarters. Muchas gracias. Le cedo la palabra a Eduardo López, del Periódico de Cataluña. Eduardo, adelante. Hola. Quisiera saber sobre estudios clínicos, si os consta algún estudio clínico en centros geriátricos y residencias de mayores. Y por otra parte, el tema de las inversiones, quisiera saber si tenéis cuantificado de alguna manera qué efecto ha tenido la pandemia en las inversiones previstas por el sector y si ha habido algún tipo de... Has hablado de posibles trasvases de la orientación investigadora y de las inversiones y si podéis cuantificarlo de algún momento, en alguna medida. Bueno, Eduardo, gracias por las preguntas. Hasta donde yo sé, Eduardo, no hay ensayos clínicos en el entorno de las residencias, hasta donde yo sé. Déjame que a lo largo de la mañana lo comprobemos y te lo pueda afirmar 100%. Yo entiendo que evidentemente el ensayo clínico por ahora solo se puede hacer en el entorno hospitalario y el estudio observacional también en principio, y entiendo que todos esos ensayos clínicos que hemos comentado y esos estudios observacionales están hechos con pacientes en el entorno hospitalario. Otra cosa es que haya pacientes que estaban en una residencia y que ahora estén en el hospital y que estén incluidos en el ensayo clínico, pero no más allá de eso, ¿no? Pero te lo confirmamos a lo largo de la mañana, Eduardo. Con respecto al segundo tema, claro, cuando yo hablo de que seguramente se reconducirán algunas inversiones hacia áreas terapéuticas más relacionadas con las enfermedades infecciosas, en fin, con los antibióticos, con las vacunas, estoy hablando de algo que sucederá, lógicamente, en los
próximos meses, en los próximos años. No es algo que suceda aquí en 2 o 3 meses, ¿no? Por ahora, lo único que hemos hecho no es reconducir, sino simplemente aumentar. Es decir, hemos mantenido, como hemos dicho antes, los ensayos clínicos que estaban en marcha, y lo que estamos haciendo es aumentar esa investigación clínica y esos estudios observacionales en el entorno del COVID, pero es incremental versus lo que ya estábamos haciendo, porque estamos manteniendo lo que estábamos haciendo y adicionalmente estamos haciendo todo lo relacionado con el COVID. Pero efectivamente, quizá en los próximos años, en los próximos meses, habrá, bueno, pues una mayor focalización de determinadas compañías dedicando más recursos pues, a la investigación en enfermedades infecciosas, en el ámbito de los antibióticos, de las resistencias microbianas, de las vacunas, porque evidentemente tanto las entidades públicas como las privadas, los gobiernos y las compañías farmacéuticas, vamos a ver la necesidad de estar mejor preparados y mejor capacitados frente a próximas pandemias. A mí lo que me gustaría, por el bien de todos, es que no quitáramos de un sitio para poner en otro, sino que mantuviéramos de alguna manera nuestra investigación en nuestras áreas terapéuticas actuales y que además incrementáramos esa I+D en esas otras áreas más relacionadas con enfermedades infecciosas. Por tanto, que no hubiera un trasvase de inversión de un lado a otro, sino un incremento de inversión abordando áreas terapéuticas que hasta ahora se abordaban menos. Aunque, insisto, es muy importante tener en cuenta esas 5 o 6 grandes compañías farmacéuticas que históricamente han estado trabajando en áreas a las que a lo mejor se le prestaba menos atención que a otras, pero no han perdido el interés y la responsabilidad social de seguir trabajando en enfermedades y en áreas terapéuticas que sabíamos que en algún momento nos podían causar problemas especiales. Y gracias a eso, ahora esas compañías, como he explicado antes, están mejor posicionadas para dar respuesta a esta crisis, porque tienen el know-how, porque os puedo asegurar que el que haya empezado a investigar en vacunas en los 3 últimos meses, desde luego no va a tener una vacuna. Ahora, evidentemente, los que llevan decenas de años trabajando en enfermedades infecciosas y en vacunas, pues tienen mayores probabilidades de desarrollar esa vacuna eficaz y segura y además de tener la capacidad para producirla a gran escala, ¿no? Por tanto, creo que, bueno, digamos que hay que reconocer a esas compañías que han mantenido durante décadas esa focalización en el entorno de las enfermedades infecciosas. Bueno, y doy la última palabra a María López de Diario Farma. Adelante, muchas gracias. Tenía un par de preguntas en relación con la producción en España y Europa, que más o menos han contestado, pero por profundizar un poco, ¿creéis que lo que se pueda negociar en el entorno del convenio con la Administración Central será clave para determinar las posibilidades que hay entre las compañías, sobre todo multinacionales, de traer inversiones a España, tanto en materia de producción como investigación? Y por otro lado, si el momento en el que estamos es clave también para determinar si España va a virar su modelo productivo y económico pues hacia el conocimiento y la I+D. Pues, José María, creo que sí, creo que todo está relacionado, ¿no? Antes explicaba ese entorno competitivo en el que vamos a vivir en los próximos meses y en los próximos años, donde todos los países y todos los gobiernos querrán aumentar su capacidad productiva y
evidentemente, para que nosotros podamos tener éxito en ese entorno competitivo y podamos traer esas inversiones a nuestro país, evidentemente tendremos que tener un entorno adecuado, tendremos que tener un entorno predecible, tendremos que tener un entorno donde se reconozca la innovación, donde se facilite el acceso de los pacientes a la innovación, bueno, donde las marcas compitan en igualdad de condiciones con los genéricos. Todos estos elementos, evidentemente, van a ser en un momento determinado argumentos poderosos para defender en nuestros headquarters que esa mayor capacidad productiva pues venga a nuestro país y no a otros países, ¿no? Por tanto, aquí nada es irrelevante, nada está fuera de la ecuación, sino que todo está dentro de la ecuación y todo influye, ¿no? Y por supuesto, pues como decía antes también José María, pues sí, creo que a veces, quiero pensar que a veces nos tenemos que enfrentar a crisis tan dramáticas como esta, ¿no? Para darnos cuenta de que quizá no estábamos en el camino adecuado, ¿no? Y esta crisis nos tiene que ayudar, evidentemente, a reflexionar y a decidir que necesitamos en España un modelo productivo diferente, más basado en la I+D, en la innovación, en el conocimiento, en la ciencia. Creo que el gobierno es sensible a esto. Por conversaciones que hemos tenido con el ministro de Sanidad, creemos que él es un firme convencido de que este es el camino, y estoy seguro que juntos pues podremos recorrer este camino del que se ha hablado durante muchos años, pero un camino que en el fondo se ha recorrido relativamente poco, ¿no? Y de esa manera pues tendremos un país, yo creo que más competitivo, con mayores índices de productividad. Normalmente siempre los países más competitivos y productivos luego también son más solidarios con los necesitados, ¿no? Y por tanto, por eso pienso que eso sería bueno al final para todos los ciudadanos, y los países que consigan entender eso bien y que pongan los medios para que eso sea así, pues serán los países que salgan fortalecidos de esta crisis en los próximos años, y eso les permitirá también enfrentarse en mejores condiciones a crisis venideras. Bien, bueno, muchísimas gracias. Yo, antes de despedir, sí quería contestar a una de las preguntas que nos habéis trasladado. Lo he consultado con alguno de los compañeros en farmaindustria y me dicen que en cuanto al número de pacientes en ensayos, no podemos saberlo porque es verdad que el REC, el Registro Español de Ensayos Clínicos, que sabéis que es el que recoge oficialmente todos los ensayos que se aprueban en España, que la Agencia de Medicamentos aprueba en España, pues no incorpora el número de pacientes reclutados. Y no olvidéis también que en el caso de los nuevos ensayos, estos 50 y tantos que ha mencionado el presidente, pues bueno, pues algunos ya están con pacientes reclutados, otros están en ese proceso de puesta en marcha, por lo tanto, de momento no podemos dar esa cifra, ¿no? Si conseguimos alguna pista, pues os la trasladamos, por supuesto. Podemos, quizá, Paco, obtener una cifra aproximada del número de pacientes que como objetivo tenemos que incluir en esos ensayos. Normalmente sabemos el número de pacientes objetivo a incluir, y esa cifra aproximada sí que la podremos compartir con vosotros en algún momento, entendiendo que bueno, puede haber un rango hacia arriba o hacia abajo de esa cifra.
Perfecto, perfecto. Bueno, sí, antes de despedir y daros las gracias, sí os pediría, si os apetece, poneros vuestra cámara para que también tengamos un pantallazo de la reunión, si os parece. Paco, también una última reflexión, si me dejas, para los... me gustaría transmitir que creo que es el momento de transmitir confianza a los ciudadanos. Pronto tendremos un conjunto de medicamentos que nos ayudarán a tratar mejor a los pacientes con COVID y podremos evitar por lo menos su evolución hacia la gravedad. Y pronto tendremos una vacuna que nos protegerá frente a la infección. Y esa confianza será la que ayudará realmente a la reactivación de nuestra economía y nos ayudará a caminar hacia la normalidad, ¿no? Pero efectivamente, a día de hoy, como dice todos los días el ministro y como dice todos los días el gobierno, tiene que prevalecer la prudencia y la prudencia, porque seguimos en el entorno de la crisis sanitaria, pero al mismo tiempo transmitir esa confianza porque los tratamientos y las vacunas están muy cerca y evidentemente eso será lo que definitivamente apartará y alejará el miedo y hará que la confianza retorne a nuestras vidas. Bueno, pues insistir en daros las gracias a todos. Nos hemos pasado un poco de tiempo, pero espero que haya sido, en fin, útil para todos. He dado la palabra a todos los que nos habéis pedido y, en todo caso, recordaros que, bueno, pues estamos a vuestra disposición, tanto Rosario como Alberto, yo mismo, para todos aquellos asuntos que necesitéis. Pues bueno, en la medida de lo posible estamos a vuestra disposición, ya lo sabéis. Insisto, gracias. Os tendremos informados de cualquier noticia relevante en las próximas semanas y contactaremos, como ha dicho antes el presidente.